Capítulo 7. Cuando Selwyn detuvo su caballo se encontraba sudoroso y él estaba acalorado. Se hallaba en el extremo de la finca más alejado de la casa y pensó, desesperado, que si Lane y Matthew se habían llevado a Felicity a otro condado, sería casi imposible encontrarla. Llevaba 4 horas buscándola y en este tiempo se había dado cuenta de que sus sentimientos hacia ella crecían y crecían, hasta que supo que la joven significaba algo que antes no había sospechado siquiera. Experimentaba un impulso casi incontrolable de matar a los hombres que la habían secuestrado y pensó que había sido negligencia suya no haberlos enviado a prisión en cuanto descubrió su delito. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en un claro del bosque, donde había entalado los árboles. De pronto se le ocurrió que Lane y Matthews habían estado involucrados en el robo de madera y había sido el principal indicio para descubrirlos. Tal vez su mente retorcida les habría hecho traer allí a Felicity, como parte de su venganza y pensando que sería el último lugar donde alguien la buscaría. Mientras esta idea se abrió paso en su mente como inspirada por una fuerza exterior a él mismo, vio que detrás de los troncos apilados había una cabaña y dirigió hacia ella su caballo. No se sentía muy optimista acerca de que Felicity pudiera estar allí, pero empezaba a pensar desesperado que era su última esperanza. Al llegar se dio cuenta de que era una de las cabañas construidas por los leñadores con madera y bálago y sin ninguna ventana. Carmela advirtió que amanecía porque débiles rayos de luz penetraban por las rendijas que había entre los troncos con que había sido construida la cabaña. El gorjeo de los pájaros se hizo más intenso y ella tembló aterida de frío. En contra de lo que esperaba, estaba más asustada aún que la noche anterior, porque era bastante sensata para darse cuenta de las pocas posibilidades que existían de que la encontrasen. Estaba segura de que el bosque en que se hallaba prisionera era una parte poco frecuentada de la propiedad y tenía que encarar el hecho de que podía permanecer allí largo tiempo antes de que quienes la buscaban, si es que lo hacían, la encontrasen. De pronto le pareció haber oído fuera un ruido diferente a todos los que había escuchado hasta entonces y al instante corrió hacia la puerta gritando: «¡Socorro! ¡Socorro!». Enseguida escuchó lo que le pareció el ruido de un animal huyendo hacia la espesura y supuso que, con toda probabilidad, era un ciervo lo que había llamado su atención. Se avergonzó del pánico que reflejaba su voz y volvió a sentarse en el sitio donde había pasado la noche tratando de calmar su respiración agitada y el tumultuoso palpitar de su corazón. «Tengo miedo», se confesó. «Mucho miedo». La luz que penetraba por las rendijas se hizo más brillante pero las horas iban transcurriendo sin que nada sucediera. Como había dormido poco durante la noche, Carmela empezó a cabecear y el cansancio la hizo dormitar a ratos hasta que de súbito la sobresaltó el ruido del cerrojo al ser levantado. Se incorporó, alerta y temerosa de que fueran Matthews o Lane que volvían. Al abrirse la puerta la cabaña se inundó de claridad y a contraluz la joven distinguió la silueta de un hombre alto y fornido. Entonces no pudo reprimir un grito de alegría que sonó a música en sus oídos. Instantes después, Selwyn estaba a su lado y la rodeaba con sus brazos. Carmela se apoyó en él, diciendo de manera atropellada: «Me has encontrado. Oh, gracias a Dios que me has encontrado. Recé tanto para que vinieras. Y tenía tanto miedo de morir antes de que llegaras. Pero te he encontrado», oyó decir a Selwyn con rara intensidad. Las lágrimas surcaban sus mejillas cuando él inclinó la cabeza para apoderarse de sus labios en un beso. Durante un momento, Carmela no pudo pensar más que en la presencia de Selwyn allí, pero la presión insistente de aquella boca sobre la suya la hizo sentir que todo se esfumaba y solo quedaba la gloriosa sensación de que estaba a salvo en sus brazos y que le amaba. Selwyn aumentó la presión de sus brazos mientras con los labios enjugaba las lágrimas que corrían por las mejillas de Carmela, besaba sus ojos, su frente y de nuevo su boca. Ella se dejaba arrastrar por el éxtasis que despertaba en su interior sentimientos no conocidos hasta entonces. Cuando sintió que había alcanzado el punto más alto de su embeleso, demasiado intenso y maravilloso para poder resistirlo, Carmela, con un murmullo,
Escondió su rostro en el cuello de Selwyn, pero continuaba aferrada a él como si temiera que se desvaneciese y volviera a encontrarse sola y desvalida. Temía que no pudieras encontrarme, susurró con voz trémula. Pero te he encontrado y no permitiré que jamás vuelva a sucederte nada. Selwyn le puso una mano bajo la barbilla para hacerla levantar el rostro hacia él. Estaba desesperado, frenético, dijo casi como si hablara consigo mismo y, antes que ella pudiera contestarle, se puso a besarla nuevamente de modo lento y apasionado, haciéndole sentir que sus cuerpos se fundían el uno con el otro hasta formar uno solo. Por fin, cuando el éxtasis producido por sus caricias le hacía pensar que había muerto durante la noche y ahora se encontraba en el cielo, Selwyn dijo: «Debo llevarte a casa». Ella levantó el rostro y murmuró casi incoherente: «Te quiero». Intenté llamarte durante la noche y decirte dónde estaba, pero temía que no me escucharas. Estaba despierto y pensaba en ti, dijo Selwyn. Me costó algún tiempo entender tu mensaje, pero ya estoy aquí y eso es lo único que importa. Carmela, dándose cuenta repentinamente de que le había dicho que le amaba y él la había besado, cosas ambas que no debían haber sucedido, se apartó de sus brazos. Has dicho que me amas, cariño. Y yo me he dado cuenta mientras te buscaba no solo de que te amo sino de que no podría vivir sin ti. Carmela le miró con los ojos muy abiertos y él continuó diciendo: que seamos primos hermanos es algo sin importancia junto al hecho de que eres mía y no te dejaré ir. Fue entonces cuando Carmela volvió a la realidad, comprendiendo que debía decirle la verdad, pero le era imposible hacerlo en aquel momento. Sintiéndose muy débil de pronto, apoyó la cabeza en el hombro masculino y trató de decidir lo que debía hacer. ¿Cómo podría decirle que le había engañado, que había estado interpretando una farsa? Por el momento nada parecía real, excepto que estaba cerca de él y que la amaba. Selwyn la levantó en sus brazos. Cuando desapareciste, le dijo, dejaste una zapatilla como Cenicienta. Al verla supe que algo horrible te había sucedido, pero no sabrías quiénes eran los responsables, ni que me habían traído al bosque. Cuando me enteré de que también había desaparecido la sobrina de Lane, el contable, comprendí lo ocurrido. Pero ya hablaremos de eso más tarde. Ya has tenido bastante por el momento y ahora debo llevarte a casa. Mientras hablaba la condujo hasta donde estaba el caballo y la instaló en la silla. Luego soltó las riendas que había dejado atadas a un árbol, montó tras ella, le rodeó la cintura con su brazo y así iniciaron el regreso a través del bosque. Carmela cerró los ojos. De momento solo quería pensar en que estaba a salvo y junto al hombre amado. Más tarde, cuando se sintiera fuerte otra vez, le confesaría su engaño. Estaban llegando a la casa al preguntar Selwyn: ¿te dijeron Matthews y Lane lo que pensaban hacer contigo? ¿Iban a pedir rescate? No, contestó Carmela. Me hicieron firmar un cheque por 10.000 libras, así como una carta para el banco autorizando el pago. «¿10.000 libras?», exclamó Selwyn. Dijeron que cuando tuvieran el dinero en su poder, se irían al extranjero. Les haría comparecer a juicio si pensara que valía la pena, pero pertenecen al tipo de delincuentes que, tarde o temprano, acaban colgados por otras fechorías, y yo estaría dispuesto a pagar 1000 veces más por tenerte a salvo. Sus brazos la estrecharon con más fuerza y Carmela, cuando levantó la vista hacia él, comprendió que deseaba besarla, pero estaban ya en un lugar donde podían verlos desde la casa. Hasta que Selwyn la subía por la escalinata hacia su dormitorio y toda la servidumbre revoloteaba a su alrededor celebrando que estuviera de vuelta, no volvió a pensar que debía enfrentarse a sus propias mentiras. Antes o después tendría que explicárselas a él y se estremeció al pensar en cómo reaccionaría. Selwyn advirtió su temblor e inquirió solícito: ¿tienes frío? No, no, solo es que me siento feliz de estar de vuelta, respondió Carmela. Como yo me siento feliz de tenerte aquí nuevamente, le dijo él en voz baja. Entró con ella en su dormitorio y la depositó sobre la cama. Que la señorita se acueste, indicó a la señora Humphries sumamente excitada. Tráigale algo de comer y déjenla dormir luego. Sí, señoría, por supuesto. Estoy tan contenta de que milady haya vuelto sana y salva. Selwyn miró a Carmela, que estaba recostada en las almohadas,
y había en su rostro una expresión que ella nunca le había visto antes. Hablaremos más tarde, le dijo con suavidad. Al verle salir de la habitación, la joven tuvo deseos de llamarle y suplicarle que no la dejara, pero logró contenerse. Comió y durmió unas cuantas horas, pero después del té insistió en levantarse para cenar. Su señoría ha dicho que no lo haga a menos que se sintiera ya bien, le advirtió el ama de llaves. Me encuentro ya perfectamente. En realidad estaba todavía un poco cansada, pero no deseaba pasar más tiempo separada de Selwyn. Quería estar cerca de él, hablarle, que la besara de nuevo. Sentía que un estremecimiento recorría su cuerpo cada vez que pensaba en los besos maravillosos que le había dado en la cabaña y en cómo había sentido que se apoderaba no solo de su corazón, sino que le extraía el alma del cuerpo para hacerla suya. Pero de forma insidiosa, volvía a su mente la convicción de que, cuando supiera la verdad, no le perdonaría haberse hecho pasar por Felicity Gale. Tal vez el furor hiciera que su amor muriese y ella le perdería para siempre. Tenía tanto miedo de que tal cosa pudiera suceder, que oró fervorosamente mientras se vestía y trató de reconfortarse con la idea de que aún no tendría que decirle la verdad. Felicity no se había casado todavía y, por lo tanto, podría continuar ocupando su lugar hasta el momento en que fuera inevitable. A pesar de su amor por Selwyn, le debía lealtad a su amiga y tenía que cumplir su promesa, guardando el secreto hasta que muriese la esposa de Jimmy. Era difícil decidirse por una de las dos posibilidades, decirle la verdad al hombre que amaba o vivir con él por el momento en un falso paraíso. Comprendía que si Selwyn la rechazaba furioso, la vida sería en adelante para ella oscura, amarga y sin objetivo. Nunca volvería a ser feliz. Le amo, le amo, le amo, se repetía a cada escalón que bajaba camino del salón. Cuando cruzó la puerta y le vio en pie delante de la chimenea al fondo de la estancia, se quedó inmóvil, admirando lo apuesto e imponente que se le veía con ropa de etiqueta. Había una sonrisa en los labios de Selwyn y, cuando sus miradas se encontraron, extendió los brazos y Carmela corrió hacia él con una exclamación de dicha. Selwyn la rodeó con sus brazos y al instante la estaba besando, apasionado y dominante, como si se hubiera sentido frustrado al tener que esperar tanto para prodigarle aquellas caricias. Te quiero, le dijo con voz profunda. Ahora repite tú lo que dijiste esta mañana. Te quiero. No. No puedo evitarlo. No deseo que lo intentes siquiera. No se separaron hasta que oyeron acercarse al mayordomo, quien anunció que la cena estaba dispuesta. Cuando Selwyn ofreció su brazo a Carmela y ésta lo aceptó, él cubrió con su mano la femenina y la joven se estremeció a su contacto. Sonrieron y no necesitaron las palabras. Cada uno sabía lo que sentía el otro. Durante la cena, sus labios decían una cosa, pero sus ojos otra y Carmela sentía que ambos estaban envueltos en una luz que provenía del cielo. Cuando terminaron de comer regresaron al salón y al sentarse ella en el sofá Selwyn dijo: ahora tenemos que hacer planes, mi amor. Carmela estaba a punto de contestar que debían dejarlo para el día siguiente, cuando tuviera la mente más clara, pero se abrió la puerta en aquel momento y Newman entró con una bandeja de plata en la mano. ¿Qué ocurre, Newman?, preguntó Selwyn con un tono que expresaba a las claras que le molestaba la interrupción. El carruaje acaba de regresar de Dover, señoría, contestó el mayordomo, y el cochero traía esta carta de su Alteza Real. Selwyn tomó la carta de la bandeja y cuando Newman salió procedió a abrirla mientras decía: me temo que nuestro amigo el príncipe tendrá que buscar esposa en otro sitio, pero sospecho seguro que tú y yo juntos podríamos encontrarle una. Se hizo una breve pausa. Luego, titubeando, dijo Carmela: no. No creo que a su Alteza le importe mucho perderme. Se dio cuenta mientras hablaba, de que Selwyn no la escuchaba porque leía la carta que tenía en la mano. Se mantuvo en silencio hasta que Carmela, nerviosa, preguntó: ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que te dice el príncipe Frederick? Es extraordinario, contestó él. Casi no puedo creer que las cosas tan extrañas que suceden no formen parte de un sueño. ¿De qué se tratan? Selwyn miró de nuevo la carta antes de responder. El príncipe me escribió esta carta, según dice,
En cuanto abordó el yate, me agradece mi hospitalidad y envía para ti saludos llenos de admiración. Carmela se sentía intrigada, no podía entender por qué el conde parecía pensar que había algo extraño en aquello. Pero él continuó explicando. Hay una postdata que dice, nada más llegar al muelle me he encontrado con un funcionario de nuestra embajada en Londres. Acaba de volver de París y me ha dado un periódico comprado esta misma mañana. Estoy seguro de que el recorte que incluyo le sorprenderá tanto como a mí. ¿Un recorte? Tartamudeó Carmela. Como respuesta Selwyn le entregó un trozo de periódico y en cuanto lo vio ella supo lo que decía sin necesidad de leerlo. Durante un momento las palabras impresas parecieron bailar ante sus ojos. Luego tradujo con rapidez. Lord Selwyn, noble británico, se casó ayer en la iglesia de la embajada inglesa, calle del Faubourg Saint-Honoré con Lady Felicity Gale, hija del sexto conde de Galeston. La feliz pareja comenzó su luna de miel con una estancia en el Hotel Fontainebleau, de los Campos Elíseos. Cuando terminó de leer, Carmela se dio cuenta de que las manos le temblaban. Entonces, sin mirar a Selwyn, dijo con voz entrecortada a causa del temor. Perdóname, por favor. Perdóname. Iba a decírtelo en cuanto pudiera hacerlo. Sin perjudicar a Felicity. ¿Quieres decir que lo que se dice en el periódico es verdad? Preguntó incrédulo Selwyn. Carmela no pudo contestar y, al cabo de un momento, él siguió inquiriendo. Si no eres mi prima Felicity, ¿quién eres entonces? Soy su amiga Carmela Lindon. Selwyn se puso en pie y dio unos pasos con el entrecejo fruncido. Ella se sintió más impresionada aún por su estatura. Lo lamento mucho, susurró, pero Felicity llevaba enamorada de Lord Selwyn muchos años. Sí. Entonces, ¿por qué no se ha casado con él hasta ahora? La interrumpió Selwyn. ¿Por qué? Porque él ya estaba casado, pero su mujer, recluida en un manicomio, se estaba muriendo. Con esfuerzo, Carmela se obligó a seguir explicando sin mirar a Selwyn. Yo acepté venir en su lugar porque era la única forma de que Felicity pudiera estar a su lado. Además, no quería que Lord Selwyn supiera lo de su fortuna. ¿Por qué? La voz de Selwyn sonó cortante. Carmela pensó desesperada que estaba furioso y que le había perdido, tal como Felicity podía haber perdido a Jimmy. Como es muy orgulloso, Felicity temía que se negara a casarse con una mujer mucho más rica que él. Así que le mintió a su futuro esposo como tú me has mentido a mí. Sé que parece algo muy reprobable. Pero eran mentiras por amor. Carmela contuvo el aliento antes de continuar diciendo, sé que en tu opinión las mentiras y el engaño nunca tienen excusas, pero a veces es necesario utilizarlas para evitar que alguien pierda a la persona que ama. Hablaba con desesperación, sintiendo que luchaba por lo que más le importaba en el mundo y, como pensaba que él no la comprendía, las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Juntando ambas manos suplicó. Por favor, no me condenes. Aunque no me creas, te amo con todo mi corazón. Y si me alejas de ti, nunca mientras viva, amaré a nadie más. Los ojos de Selwyn se clavaron en su rostro, mas era como si tratara de sondear su alma. Carmela esperó tensa y en silencio, pensando que no había esperanza y él la rechazaría. Pero de pronto le vio sonreír y aquella sonrisa pareció iluminar todo el salón eclipsando la luz de los candelabros. Así que me amas, dijo él. Y dado que yo te correspondo, ¿qué vamos a hacer? Carmela? Su nombre pronunciado por él le pareció el sonido más bello que había escuchado jamás. No pudo contenerse, se puso en pie y se acercó a él, pero sin atreverse a tocarle. Le miraba únicamente, con temor de haber interpretado mal sus palabras. Te quiero, repitió Selwyn. Y como no eres mi prima ni yo soy tu tutor, todo resultará más fácil. ¿Lo dices? ¿Lo dices en serio? Completamente. Selwyn la tomó en sus brazos y la besó hasta que el mundo pareció girar a su alrededor y Carmela sentía que sus pies ya no tocaban el suelo. La estaba elevando al firmamento, poniéndole la luna en las manos y las estrellas en torno al cuello. Cuando ya sentía como si ambos formasen parte de la divinidad, Selwyn, que la ceñía con tal fuerza que casi le impedía respirar, preguntó.
¿Tienes idea, mi adorable farsante, de cómo vamos a salir de este lío sin provocar un escándalo? Carmela le miró aprensiva y él le explicó. Vives conmigo sin ninguna carabina y los familiares que has conocido considerarán algo muy fuera de lo común que de pronto te cases con otro hombre. Tal vez deba irme. Selwyn rió y sus brazos se apretaron en torno a ella. ¿Crees que voy a permitirlo? Nunca escaparás de mí, amor mío. Y lo que es más, jamás volverás a engañarme. Ya me aseguraré de ello. No deseo hacerlo. ¿Cómo podría mentirte cuanto te amo tanto? Puedes estar convencida de que no te daré la oportunidad. Pero temo que, de momento, ambos tendremos que decir unas cuantas mentiras por amor, como tú las llamas. Tras besar con ternura la frente de Carmela, le preguntó. ¿Cuánto te pareces a la verdadera Felicity? Bastante, declaró Carmela, pero para aumentar la semejanza adopté su peinado y uso su ropa. Ah, por cierto, no te he dicho que no tengo ni un céntimo. Mis padres murieron y yo trabajaba en la vicaría de mi pueblo cuidando a los niños del pastor. Dijo esto último preocupada, pero Selwyn, después de besarla otra vez en la frente, repuso. Ya tendrás bastante que hacer en el futuro, preciosa mía, con el cuidado de nuestros hijos. Por lo demás, yo tengo suficiente dinero como para no necesitar el tuyo ni el de Felicity. Carmela suspiró aliviada y él continuó. Tengo un plan y creo que debemos ponerlo en práctica enseguida. ¿Cuál es? Selwyn habló despacio, como si pensara en voz alta. Partiremos mañana hacia París a primera hora. Nos reuniremos con Felicity y su marido y nos aseguraremos de que no solo su matrimonio se anuncia en los periódicos ingleses, especialmente en The Gazette, sino también el nuestro. Carmela le miró intrigada y él le aclaró. Me acabas de decir que tratabas de parecerte a Felicity. Ahora quiero que te parezcas a ti misma. Carmela comprendió lo que quería decir, pero inquirió. ¿Crees en serio que cuando volvamos tus familiares creerán que soy otra persona y que Felicity es la misma que conocieron aquí? Creo que descubrirás que la gente ve lo que desea ver. Cuando te vistas en París y adquieras el chic parisino, juntos podremos engañarles con bastante éxito, mintiendo de nuevo por amor. ¡Qué astuto eres!, exclamó Carmela. Creo que tienes razón. Cuando vean a Felicity será fácil convencerles de que fue a ella a quien visitaron ayer. Les convenceremos, dijo Selwyn con firmeza. Pero lo más importante de todo es que deseo que seas mi mujer. Su forma de hablar hizo enrojecer a Carmela, que escondió la cara en su pecho. Te deseo, añadió él, y siento como si hubiera librado una difícil batalla para ganarte. Pero has obtenido la victoria, susurró Carmela. Selwyn observó el amor que expresaban los ojos de ella, el rubor de sus mejillas y el ligero temblor de sus labios, provocado por las intensas emociones que experimentaba. Con mucha suavidad dijo. Adoro tu rostro, tu admirable cerebro, tu cuerpo gracioso, pero más que nada, tu amor. Todo esto te pertenece porque quiero ser tuya por completo. Dime que me perdonas porque ansío que confíes en mí y estés seguro de que nunca más te mentiré. Lo sé y confío en ti, no solo porque la sinceridad y la bondad brillan en tus ojos como una luz, sino también porque te confío mi corazón, que nunca había dado a nadie. Ese es un don maravilloso que atesoraré siempre, aseveró ella conmovida. Selwyn sonrió y al percatarse de la emoción que había en su voz, la acercó de nuevo a sí para besarla una y otra vez, hasta que Carmela comprendió que lo que le había dicho era cierto. Le había entregado su corazón, igual que ella le había confiado el suyo. Ya jamás se perderían el uno al otro porque su amor era verdadero y duraría eternamente.